bueno, nada, los dejo con los disertantes. Gracias. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a compartir pantalla. ¿Estamos bien ahí viendo? Sí, acá se ve muy bien. Correcto. Perfecto. Bueno, muy bien. También muy feliz de participar en la mesa tributaria junto con estos colegas excepcionales. El trabajo del contador a veces es muy solitario, por lo tanto es importantísimo que nosotros nos reunamos en estos espacios para hacer todos los aportes que necesitan a FECOBA y a todos los asociados. Todas las cámaras empresarias, las más de 230 que tiene FECOBA, nos van preguntando sus inconvenientes y nosotros, bueno, junto a nuestros colegas de la mesa tributaria, les vamos respondiendo. También somos un nexo entre FECOBA y AFIP. También tenemos llegada a AGIP, ¿no es cierto?, por todas las dudas que tengan, y estamos también solicitando tener una llegada para todas las consultas con ANSES y con algunos otros organismos que tienen que ver siempre con la PYME. Y con respecto a la moratoria, bueno, sabemos que en este difícil año hemos tenido, ¿no es cierto?, esta nueva moratoria, que hemos visto el debate dentro del Congreso Nacional. ¿Qué pasa con las moratorias en Argentina? Y en esto por eso es muy importante que lo sepamos todos para tomar la decisión si vamos a incluirnos en la moratoria o si no vamos a incluirnos en la moratoria. La Argentina tiene una larga trayectoria en moratorias. Quizás justamente el cumplidor se siente castigado porque todo lo que el cumplidor ha pagado puntualmente y ha pagado con intereses muchas veces, porque hay pymes que son muy cumplidoras y cuando pagan algo fuera de término piden liquidar los intereses y piden pagarlos. Bueno, ¿qué pasa con ellos? Evidentemente se sienten desmotivados cuando hay sucesivamente tantas moratorias. Las moratorias son diferentes al plan de pagos porque la moratoria me da muchas cuotas, me quita los intereses y me quita las sanciones que caen reiteradamente en el contribuyente. Entonces, el contribuyente muchas veces puede decir, bueno, incumplo, no pago, espero y ingreso todo lo que debo en las próximas moratorias. En la medida que el contribuyente a veces espera o por ahí discute la deuda ante los tribunales, ¿no es cierto?, fiscales, bueno, sí, muchas veces cuando llega a pagar en moratoria, realmente nos damos cuenta que hizo un negocio. Si lo calculamos eso en dólares, mucho más, lo que era valor dólar y que estaba debiendo hace 5 años, hoy lo paga valor dólar con muchísima menos cantidad de dólares. Entonces esto es lo que permite la moratoria, licuar la deuda. Cada gobierno ha creado moratorias. En algunos casos fueron moratorias con blanqueo, como la última que fue en el año 2016, con el gran blanqueo y la moratoria también incluida. Algunos gobiernos han hecho más de una moratoria. Este gobierno tenía su moratoria que acaba de vencer el 31 de agosto. Y esta es una reformulación de esa moratoria. Ya hace tiempo, hace muchos años, la moratoria no la puede decidir el Poder Ejecutivo, o sea, no puede AFIP decir saca una moratoria, esto tiene que ser sancionado por el Congreso. Y esta misma moratoria que vamos a mirar ahora, también si quisiéramos que se extienda, porque vamos a ver cuando transcurran, ¿no es cierto?, lo que les vamos a contar, que queda un poco corto los tiempos realmente. Entonces, si ya estamos pidiendo que alarguen la moratoria, eso tiene que ser modificado por ley, no puede ser una disposición de la AFIP. Acá les contamos un poquito como anécdota que la primera moratoria fue allí por el año 1956, y allí en más podemos decir que somos expertos en moratoria, y dan resultados, pero en el corto plazo. Lo que nosotros desde la mesa tributaria de FECOBA estamos incentivando a que haya una reforma impositiva integral, porque evidentemente nos damos cuenta que esto es algo para el corto plazo, pero que no soluciona el problema de la pyme de fondo, que es la cantidad de regímenes que tenemos, la cantidad de impuestos, que junto con impuestos nacionales, provinciales, municipales, regímenes de retención, estamos sumando cerca de 140 impuestos y regímenes, los cuales tenemos que liquidar y tenemos infinitos vencimientos.
También influye muchísimo en la moratoria. ¿Y por qué es tan buen negocio incorporar la deuda en moratoria? Y por efectos de la inflación. La inflación, no sé, hagamos un cálculo rápido, en el último año, ¿de cuánto fue? 50, 55%, y vamos a ver que vamos a incluirnos en una moratoria que tiene un interés de 2% las primeras cuotas, las últimas con tasa Badlar, que podrá ser 3%. Estamos hablando de un 33% anual de interés contra un 50% de inflación. Así que si esto lo miramos para atrás, más ganamos cuanto más antigua fue la deuda. Aparte de la moratoria, lo que también queremos avisar, o sea, recalcar, es que la AFIP tiene otra serie de planes permanentes o planes de pago que generan confusión. En este momento, la AFIP tiene 12 planes de pagos diferentes, aparte de esta moratoria. Los planes de pago, entonces dijimos, no nos perdonan intereses, no nos perdonan multas, sí nos permiten salir de embargos y salir, ¿no es cierto?, de una situación de deudor a la AFIP, pero no tienen estos condimentos de la moratoria. Pero fíjense la maraña que es para los contadores, y acá mis colegas seguramente que coinciden conmigo, lo que es saber cuáles son los pagos, los planes de pago que tiene la AFIP. Porque hay planes de pago para monotributistas, para cargas sociales, para deuda en juicio, para los productores de peras y manzanas, o sea, cada uno tiene su plan de pagos diferentes. Para ganancias y bienes personales, acabamos de cerrar las declaraciones juradas con un plan de pagos muy breve. Así que bueno, AFIP va permanentemente creando y modificando los planes de pago diferentes. ¿Qué dicen los legisladores cuando hicieron esta moratoria? Hubo un amplio debate, la posición de la AFIP fue que esto está acompañando a esta crisis de este momento. Que sin duda es muy profunda, la moratoria que teníamos anteriormente quedaba muy corta porque era hasta la deuda del 2019, por lo tanto era muy necesaria esta moratoria y la estábamos esperando. Se calcula que la deuda que hay para que la AFIP pueda recaudar son 540.762 millones de pesos que la AFIP espera que se incorporen en esta moratoria. La moratoria anterior no tuvo o sea, una forma muy masiva de que se incorporaran porque, ya les digo, cerraba en noviembre del 2019 y la deuda más importante sucedió este año por razones del aislamiento. La AFIP, la legislación se reservó el derecho de que todos los fondos y todo lo que recaude de esta moratoria pueda ser instrumentos financieros para quizás ofrecerlos y al Estado le va a servir para cobrar la deuda más tarde, más temprano, y no tener que esperar que vayan cubriéndose las cuotas. Esto lo podrá hacer con fideicomisos o con lo que consideren. Esto es una reserva que se estableció en la misma ley. La ley anterior, que era la otra moratoria que teníamos, era solo para pymes. Entonces hay muchas personas que se incluyeron en la otra moratoria, era solo para pymes, en principio vencía el 30 de abril y se fue prorrogando mes a mes a raíz del aislamiento y terminó de vencer hace muy pocos días, el 31 de agosto. También era una moratoria muy buena y muy interesante para las pymes. Dejaba fuera a todas las empresas que no eran pymes. Así que muchísimos han entrado en esta moratoria. Esta nueva moratoria, la 2020, es una modificación de la anterior, pero tiene condimentos muchísimos más nuevos. El vencimiento de esta moratoria va a ser el 31 de octubre del 2020, o sea que ya tenemos que empezar a trabajar para esa moratoria. Tenemos menos de 2 meses para incorporar la deuda, analizarla, hablar con todos y ver realmente cuáles son los planes de pagos que van a elegir. La primera cuota va a ser el 16 de noviembre y en caso de refinanciaciones, el 16 de diciembre. Pero todavía falta reglamentarla. Estábamos esperando hacer esta charla, esperando justamente la reglamentación, que no sabemos cuándo va a salir. Estimamos que esta semana ya tendría que estar saliendo de la reglamentación para poder actuar rápidamente. A ver, avanza esto. Bueno, ¿quiénes son entonces los que están incluidos en esta moratoria?
Quiero avisar que pueden ir haciendo preguntas, las pueden ir dejando en el chat, las vamos a contestar cuando terminemos la exposición. Todos pueden entrar en esta moratoria, por eso se conoce como moratoria para todos. En esto estamos hablando que van a entrar las MIPYMES, pero también las empresas grandes con respecto a las sociedades. Todos los monotributistas, todos los autónomos pueden entrar. Las personas humanas, por todas las deudas que tienen. Las entidades sin fines de lucro, todas las asociaciones, fundaciones, cooperativas, todos pueden incorporarse a esta moratoria. Y también las entidades comunitarias, que son las asociaciones simples, que están reconocidas por la Inspección General de Justicia. Todo aquello, a quienes tengan un quit, pueden incorporarse a esta moratoria. ¿Cuándo, hasta qué deuda puede incorporar? Hasta la vencida el 31 de julio del 2020. Se había hablado de junio, luego se extendió hasta el 31 de julio, y si bien no es suficiente porque el problema económico sigue, pero bueno, esto es lo que tenemos hoy en día. Fíjense que no quedan incorporados, por ejemplo, las declaraciones juradas que del año 2019, que vencieron en agosto, hace pocos días, el 12 de agosto, no pueden ser incorporadas en esta moratoria. Así que esas declaraciones juradas ya vencieron el primer anticipo de esas declaraciones juradas, había un plan de pagos para hacerlo en 3 cuotas, y es más, el que no la presentó ya está recibiendo las multas de la AFIP por no haberlas presentado. Es una multa pequeña de 200 pesos para personas humanas y 400 pesos para personas físicas, pero la multa está y ya han avisado a quienes no la han presentado. ¿De qué manera se puede refinanciar los planes que yo tengo anteriormente en todas las otras moratorias y en todos los otros planes de pago? Sí, sin duda. ¿Y qué vamos a lograr en refinanciar? Y vamos a tener más cuotas, porque de ahora en adelante podemos tener 120 cuotas, que es la cantidad máxima de cuotas. Después vamos a ver en qué casos puedo 120 y cuándo tengo que elegir menos. Pero en realidad puedo tomar la deuda que yo tenía, volver a refinanciarla en la máximo de cuotas. Por lo tanto, estoy estirando mi deuda, licuándola para el día de mañana. Esta moratoria tiene algunos intereses un poco más bajos. Y bueno, dijimos que se pueden incorporar las empresas que no son pymes, que anteriormente no se podían incorporar. Como gran novedad pueden incorporarse los concursados y los que están en quiebra, algo que antes no se permitía, y ahora pueden estar incorporadas. Siempre que sea una empresa en marcha, una quiebra con una empresa cerrada totalmente no puede incorporarse en la moratoria. Y en cuanto a los impuestos, ¿qué impuestos y qué conceptos de todo lo que podemos incorporar en esta moratoria? Todos los que recaude AFIP, excepto las cuotas de la ART, que están dentro del formulario, ¿no es cierto?, de cargas sociales, y los aportes y contribuciones a obras sociales. Esto tampoco estaba incorporado en la moratoria anterior, la que venció el 31 de agosto. Es una pena que no se pueda refinanciar la parte de obra social, porque por ejemplo el monotributo, quien debe, los monotributistas que deben, pueden refinanciar solamente la parte del componente impositivo, no la parte de obra social. Y la propia ley de moratoria 2020 pide a las obras sociales y a las ART que también instrumenten un plan de pagos generoso para poder acompañar a esto. Y sí pueden incorporarse todo lo que es impuesto a los combustibles e impuesto a las apuestas. Esto estuvo muy discutido, lo habremos escuchado en los medios. Esto no estaba incorporado en otras moratorias, porque se estimaba que esta es deuda que no puede incumplirse y después financiarse en tantas cuotas. Pero bueno, esta es la novedad de esta moratoria, estos dos impuestos pueden entrar. También los fondos de educación cooperativa, todo lo que es importación y exportación, y todo lo que son infracciones están incorporados dentro de la moratoria y quedan perdonadas. O sea que vamos a tener todas las deudas impositivas, los decaimientos, los accesorios, todo vamos a poder incorporar a esta moratoria. Aquí lo que quiero comentarles, que lo vamos a ir viendo también más adelante, paso por paso, pero hay una gran ventaja para las pymes. Hay una gran ventaja para las pymes. Por lo tanto, volvemos a recalcar, y desde FECOBA
en cada capacitación que hacemos volvemos a nombrarlo y a decirlo, que es importantísimo tener la inscripción del certificado PYME vigente. Cuando nos adhiramos a la moratoria tenemos que tener este formulario, ¿no es cierto?, esta acreditación del certificado PYME, que como sabemos hoy en día se tramita automáticamente. Quien no tenga el certificado PYME y sea PYME, se puede uno adherir momentáneamente, condicionalmente, y después tenemos tiempo hasta el 31 de octubre de solicitarlo. Hay como un plazo más, también hay un plazo adicional de 15 días más, porque si no soy PYME, bueno, puedo reformular el plan para los que es no PYME, perdiendo los beneficios de ser PYME, y bueno, quizás cuando se reglamente ponen más plazo para las pymes, pero bueno, entendemos que sacar el certificado PYME hoy en día es muy sencillo. Aquí les trajimos bueno, mi perro está ladrando, lo pueden escuchar. Les trajimos las categorías para hacer pymes actualmente. Fíjense, todas estas categorías, tanto las micro, pequeñas, medianas, todas estas están consideradas pymes y pueden tener su certificado. Hoy en día el certificado PYME se saca todo online, se renueva automáticamente, solamente hay que confirmar algunos de los datos que trae el sistema, se pide desde la página FIP, y recordemos todos los otros beneficios que tenemos por ser pymes. Pagar el IVA diferido a 90 días, con costo cero, tenemos alícuotas reducidas en las cargas sociales, no nos olvidemos que el impuesto al débito y crédito vamos a recuperar el 100% a cuenta de ganancias, hay menos retenciones cuando se vende con tarjeta a través del postnet, ¿no es cierto? Tenemos más facilidad para pedir certificados cuando tenemos muchos saldos a favor, y los planes de AFIP, tanto este como cualquiera de los otros, todos tienen beneficios por ser PYME. Aquí vamos a hablar un poco de los aspectos de las diferencias de ser PYME y no ser PYME para esta moratoria. Las diferencias son muy importantes. El material, después si lo piden, se los vamos a entregar, por eso es que pasamos rápido, es simplemente para ir recordando los temas, pero que después ustedes los pueden mirar con tranquilidad y profundizarlos. Los beneficios para los que son pymes son, en cuanto a las cuotas, podemos acceder a 120 cuotas. Es muy posible que cuando se reglamente, AFIP establezca que los que son pymes no van a tener que pagar el pago a cuenta. En cambio, todas las otras empresas tienen que hacer un pago a cuentas obligatoriamente. Para las causales de caducidad también son muy beneficiosas para las pymes. Si no pago 6 cuotas, recién ahí caduca la moratoria. En cambio, son 3 cuotas para los no pymes. Y muy importante también, con respecto a las pymes, no hay ningún problema con que distribuyan utilidades o giren dividendos, ¿no es cierto?, o paguen al exterior, o compren contado con liquid. En cambio, todo eso no lo puede hacer una empresa que sea no pyme, las empresas grandes. Por lo tanto, las empresas grandes quedan muy condicionadas a lo que van a hacer el día de mañana con sus utilidades. No sé si hay preguntas por acá. Bueno, ¿quiénes quedan excluidos? Automáticamente, y esto es algo que habrán escuchado muchísimo, acá hay un condimento muy nuevo que se agregó en esta ley, que lo vimos solamente a fines del año pasado, cuando se cambió la manera de pagar bienes personales, y quienes tienen activos en el exterior se les duplicó la tasa con respecto a los bienes del país. Ese mismo concepto se trasladó aquí en esta moratoria. Por lo tanto, las sociedades que no son pymes y quieran ingresar en los planes de pago, tienen que repatriar si tienen bienes en el exterior. Tienen que repatriarlo dentro de los 60 días que adhieran. Y esto no es fácil. Dentro de la ley indican cuáles son los activos del exterior que hay que contabilizar y repatriar. Son los activos líquidos, los montos que hay en los bancos, los bonos, los títulos, está específicamente explicado en la ley.
no habla de inmuebles, sino estamos hablando de los activos financieros que hay en el exterior. Hay que repatriar un 30%, fíjense el porcentaje tan alto, porque para bienes personales se pedía un 5%, y así todos fueron muy pocos los que repatriaron, porque no estaban decididos a realmente traer los fondos aquí cuando hay tanta brecha cambiaria, ¿no es cierto? Bueno, los fondos se repatrian para la Argentina, tiene que ser el 30%, entran en dólares, aquí se van a conservar en dólares, no es que se van a especificar, pero tienen que estar aquí para poder acceder a la moratoria, si no, no podrán entrar a la moratoria. Y esto es tanto para las sociedades, y la ley habla, y acá vamos a escuchar, a ver qué dice la reglamentación con respecto a esto. La ley habla también de que es para las sociedades y para los socios de las sociedades que tengan más del 30% de sus acciones. Aquí, bueno, simplemente les quería mencionar cuáles son los activos que están en el exterior, ¿no es cierto? La ley hace todo un enunciado de qué es lo que tienen que repatriar, aquí se los dejamos escrito. Y con respecto a las obligaciones que están en discusión con la AFIP, primero hay que allanarse. En este momento hay muchas inspecciones, han llegado muchas inspecciones, muchas cartas invitando a los contribuyentes a rectificar, muchas veces por facturas apócrifas, y por facturas apócrifas de años bastante anteriores, porque los han puesto en base apócrifa quizás después de 2 años que se habían contabilizado esas comprobantes. Bueno, hay que estudiar cada caso en particular, pero esto es una manera también de replantear toda esa deuda, si es que la hay realmente. Por lo tanto, todo lo que está en discusión en la FIP, si discutimos alguna deuda y estamos dentro del Tribunal Fiscal, podemos incorporarla aquí, allanándonos y renunciando a todo lo que es estas discusiones que podemos tener con la FIP. Ahora les dejo en manos de Claudio, las preguntas que tengan, ya les digo, las repetimos. Quiero simplemente aclarar algo más. La moratoria perdona todas las sanciones, no solamente las sanciones en plata, las multas que tenemos o las multas por rectificar, también perdona las sanciones que pueden haber, por ejemplo, con respecto a clausuras. Si teníamos realmente una sanción de clausuras y se subsanó el hecho, por ejemplo, no se había emitido una factura, bueno, se apeló, eso queda sin efecto automáticamente. Muy bien, Claudio. Gracias, Elizabeth. En el chat tenemos una pregunta. Decime vos si preferís que habilitemos el micrófono ahora. Por un tema, disculpame, sí. Alejandro, por un tema de tiempo y de orden en la exposición, las respondemos todas al final. Si perfecto. No nos van a dar los tiempos de exposición, ¿sí? Perfecto. Te pido, por favor, si me podés habilitar para... Estás habilitado. Sos coanfitrión, Claudio. Bueno, voy a ver si puedo pasar. Voy a ver si... Claro, si no me vas pasando vos, Elizabeth, perfecto, y trabajamos en equipo. A ver, voy a intentar pasar yo, me dice, detiene la función de compartir pantalla, desea continuar, no, bueno, te pido la gauchada, Elizabeth, si me la podés pasar. Aquí. Al anterior, del artículo 9. Ahí, perfecto. Aquí está. ¿Quieres poner pantalla completa mejor? Sí, sería... Bueno, me presento, ya que no me presenté al principio, no hubo tiempo. Soy Claudio Zambito, contador público de la UBA. Bueno, mi currículum lo pueden encontrar en LinkedIn. Y soy el presidente del Instituto Argentino de la PYME y soy la cuarta pata de esta mesa impositiva y tributaria de FECOBA, ¿no? Yo principalmente creo que, haciendo un comentario general, una introducción general, creo que esta, en la historia de la República, en la historia económica de la República Argentina, es la única moratoria que tiene un justificativo.
¿verdad? Y el justificativo es la pandemia y el cese de actividades por la cuarentena. Esta ley tiene varias cositas a las que yo llamo engaña pichanga, ¿verdad? Y se las voy a ir señalando. Elizabeth señaló recién, ¿no?, el tratamiento diferencial que la ley hace respecto de las pymes, las personas humanas, las sociedades sin divisas, las organizaciones sin fines de lucro y las organizaciones de ayuda social. La diferenciación es muy grande respecto a las grandes empresas, que la propia ley no la denomina grandes empresas, sino que las denomina otros contribuyentes, ¿verdad? Y es tan grande esa diferenciación que muchos abogados tributaristas están pensando, o mejor dicho, ya están redactando una presentación por inconstitucionalidad de esta ley, ¿no? Porque entienden que todos somos iguales ante la ley y se siente que la gran empresa ha sido completamente discriminada de esta ley. En el sentido también, como señalaba la doctora Piacentini, está pidiendo que los que tengan activos en el exterior, qué gran empresa no tiene activos en el exterior, repatrie el 30%, es una barbaridad, es prácticamente cerrarle la puerta a la incorporación de las grandes empresas a este régimen de moratoria. Y eso está en la ley, ya no, ese es un tema, hay temas que van a poder ser subsanados por la reglamentación, pero este es un tema que no va a poder ser subsanado en la reglamentación y que muchos plantean como de gravedad, ¿no? De gravedad entre el fisco y los grandes contribuyentes. Ahí va a estar la disputa en cuanto a la constitucionalidad o no de esta ley. Bien, vamos ahora con las obligaciones que están en discusión. ¿En discusión entre quién? En discusión entre el AFIP o el fisco, ¿sí?, con los contribuyentes. Obligaciones en discusión administrativa, en procedimiento administrativo o en sede judicial a la fecha de la publicación en el boletín oficial quedan incluidas. ¿Correcto? O sea, si yo estoy discutiendo algo con el fisco, puedo allanarme y presentarme en esta moratoria. Tendrán efecto en caso de acogimiento al régimen el allanamiento incondicional de las obligaciones presentadas, el desistimiento de acciones, recursos o reclamos que estén en trámite, la asunción de pago de costas y gastos causídicos y el desistimiento de todo derecho, acción o reclamo, inclusive el de repetición. Y valga la aclaración, sobre todo si yo ya pagué intereses y alguna multa. El allanamiento o desistimiento, lógicamente, puede ser parcial en cualquier momento de la instancia administrativa o judicial. Se incluyen también las acciones prescriptas sobre las que se hubiere formulado denuncia penal tributario o penal económica. Requerimiento efectuado por el deudor. Bien, pasamos, Elizabeth, a la del artículo 10. Pobre Elizabeth, la tengo... Sí, es que... Ahí pasa. O ahí debería pasar. Sí, ahí está. ¿La ves? No, veo la 9. ¿Acciones penales, artículo 10? No, veo la 9. No sé lo que está viendo el resto, yo veo la 9. No me cambió. ¿Ahí? Sigo viendo la 9. No sé por qué. Por ahí tengo que tocar algo yo, pero creo que debería poder. Debería...
A ver. Voy de vuelta con el compartir. Perfecto. Dale. Estas cosas suelen pasar. Ahí. Bueno, Ahí está, ahí estamos con el artículo 10. Si querés ponerla en pantalla completa, así la pueden ver mejor, ahí está. Entonces, las acciones penales, ¿sí? En este cuadrito indica el efecto del acogimiento al régimen. Si no está en proceso penal, no se inicia, ¿sí? Si se acogió al régimen. Si está en proceso penal, se inicia la suspensión al presentarse en la moratoria. ¿Qué efectos tiene? En los dos casos se interrumpe la prescripción, ¿sí? Y iniciación de un nuevo plazo de prescripción desde la caducidad del régimen de regularización, ¿sí? Bien. Cancelación total de la deuda, compensación, pago contado o planes de pago. Acá es indistinto si está en un proceso penal o no. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué efectos tiene? La extinción de la acción penal, salvo que exista sentencia firme de las obligaciones canceladas con anterioridad. Si hay una sentencia anterior, lógicamente va a hacer la extinción de la acción penal. La otra situación es la caducidad del plan de facilidades de pago. Si hay un proceso penal, ¿sí? Se reanuda, ¿sí? Tenemos la reanudación. Y si no hay un proceso penal, ¿sí? Caduca con la formalización de la denuncia. Bien, a ver si podemos... Ahí está, ahí pasamos al 11 y 12. Gracias, Elizabeth. Vamos ahora a un tema no menor, que es la condonación de los intereses resarcitorios y punitorios. El 100% de los intereses resarcitorios y punitorios, ¿sí? Serán condonados, o sea, perdonados a los aportes jubilatorios o a los aportes personales de autónomos. Tendremos también una condonación parcial. Se condona el importe total de los intereses que superen estos porcentajes y lo especifica por periodos fiscales. El periodo fiscal 2013 y para atrás, anteriores, el 75% del capital adeudado. 2014 y 2015, el 50% sobre el porcentaje sobre el capital adeudado. 2016 y 17, el 25%, y el 2018 y 19, solo el 10%. Solo el 10%. También serán condonados al 100% los intereses resarcitorios y punitorios correspondientes al capital cancelado con anterioridad a la vigencia de la presente ley modificatoria de la anterior. Bien, ¿se va entendiendo hasta acá? Más o menos, háganme así con la cabeza, háganme así, no sé. Esto no es tan simple de explicar, pero bueno, hay muchos me hacen el gesto de asentimiento con la cabeza. ¿Qué pasa con los pagos realizados con anterioridad a la vigencia de la ley de esta extensión de la moratoria, la 27.562, de cancelación de deudas de capital antes de la vigencia de la presente ley? Como vino, condona el 100% de los intereses y multas. Y extinción de la acción penal, la extingue, la anula. Pero ojo,
que acá, en este tema, incluye a las obras sociales. Ojo, también incluye en los pagos realizados con anterioridad a los pagos realizados por deudas a las obras sociales. Bien, ahí está. Bueno. Liberación de multas y sanciones. Infracciones formales e infracciones materiales. Infracciones formales, ustedes saben lo que son, ¿no? Presenté tardíamente la declaración jurada, o no, algún tema, que no presenté alguna declaración jurada informativa, y realmente no tienen un interés fiscal, porque no es que yo dejé de pagar algún impuesto o lo pagué en defecto, ¿verdad? Entonces, vamos a las infracciones formales. Multas y sanciones de la 11.683 y todas las leyes modificatorias no firmes a la fecha del acogimiento. Están liberadas, ¿sí? Las multas y sanciones que no estén firmes a la fecha en que yo me suscribí a la moratoria quedan automáticamente liberadas. El beneficio de liberación de multas y demás sanciones cometidas al 31/7 de 2020 no firmes ni abonadas operará cuando con anterioridad a la fecha de acogimiento se haya cumplido o se cumpla con la obligación formal. ¿Qué quiere decir esto? Antes de inscribirme en la moratoria, yo voy a tener que cumplir con la presentación de las obligaciones formales para que queden liberadas mis multas y sanciones. De haberse sustanciado el sumario administrativo, el citado beneficio operará cuando el acto u omisión atribuidos se hubieran subsanado antes de la fecha de vencimiento. Vamos a ver ahora qué pasa con las infracciones materiales. Las multas y demás sanciones correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas al 31/7 de 2020 quedarán condonadas de pleno derecho, no firmes a la fecha de entrada en vigencia de la ley. Obligación principal, cancelada a dicha fecha. La obligación principal tiene que estar cancelada a dicha fecha para que queden condonadas de pleno derecho las multas y sanciones. Y por último, la liberación de multas y sanciones importará asimismo la baja de la inscripción del contribuyente en el REPSAL, algo completamente lógico. Gracias. Bien, vamos ahora a esto la verdad, bueno, ahora lo vamos a ver, ¿no? Y acá claramente es algo que las grandes empresas se sintieron discriminadas en cuanto a los beneficios en el plazo, ¿verdad? Porque ahora vamos a ver, contribuyentes, MIPYMES y entidades sin fines de lucro, organizaciones comunitarias, personas humanas y sucesiones indivisas, pequeños contribuyentes, según la AFIP, y monotributista, los aportes personales del SUS, retenciones y percepciones impositivas y recaudación de la seguridad social tendrán 60 meses para pagar. Restantes obligaciones, ¿qué quiere decir? ¿Qué son las restantes obligaciones? Las obligaciones impositivas tendrán, en este caso, hasta 120 meses para pagarla. Las entidades sin fines de lucro, entes públicos no estatales, siguientes entidades, excepción por leyes nacionales, entidades religiosas, asociaciones, fundaciones y entidades civiles, mutualistas y asociaciones deportivas y de cultura física tendrán
120 meses para abonar los aportes personales a la seguridad social, retenciones o percepciones. Y los restantes obligados 120 meses. Sujetos concursados y fallidos 48 cuotas y tendrán 96 cuotas, los restantes obligados. Bien, importante, esto la verdad creo que trae a comicidad, ¿no? Porque dice, habrá un descuento del 15% para quienes paguen al contado. Pero escúchenme, ¿quiénes van a pagar al contado teniendo un plazo de 120 cuotas solo con un 15% de descuento? No sé, es muy ilógico, ¿no? Esto que plantea la moratoria, pero bueno, esto es así. ¿Sí? Perdón, Claudio, Sí. perdón que comente. Esto, el pagar al contado serviría, por ejemplo, para alguien que se quiere jubilar, que alguien quiere incluir sus aportes de autónomos y entonces los paga con el 15, se le perdonan intereses, los paga con el 15 y puede acceder a jubilarse, porque si no, no te podés jubilar hasta que no terminas el plan de pagos, ¿no? ¿Coincidís? Sería el único caso que a mí me parece que sería interesante. Si no, y aparte, pagando todo y teniendo todo, seguramente le van a dar la mínima si esté pagando la mayor categoría de autónomo, ¿verdad? Pero bueno, digamos, es un poco como estamos acostumbrados, la igualación para abajo. Bien, bien. Seguimos con el tema de facilidades de pago del artículo 13. MIPYMES, entidades sin fines de lucro, personas humanas, pequeños contribuyentes, según el AFIP, concursados y fallidos, tendrán como vencimiento la primer cuota de este plan de pagos el 16 de noviembre de 2020 y según tipo de contribuyente, deuda y plan de pago. Esto ahora lo vamos a ver. Bien, pago a cuenta. Si pago a cuenta, esto está reglamentado. Esto, la verdad, es... no sé por qué el legislador dejó en manos de la AFIP, ¿sí?, que los pequeños contribuyentes, ¿sí?, la ley no hable nada de un pago a cuenta. Creo que le sacaron el bulto, ¿sí?, a poner un porcentaje de la deuda como pago a cuenta, porque evidentemente esta ley tiene un sesgo muy importante de beneficios a las pymes, a las entidades sin fines de lucro, a los pequeños contribuyentes, como venimos viendo. Bien. Grandes contribuyentes, ¿sí?, es indispensable para acceder al plan un pago a cuenta. Y ahora acá es la tasa de interés, ¿no? Y esto es lo que yo creo que es el mayor engaña pichanga de esta ley. Yo les dije que les ibas a decir engaña pichanga cuando viera algo raro, ¿no? La tasa de interés que dice la ley es 2% mensual, ¿sí?, los primeros 6 meses. Luego, tasa Badlar para bancos privados en pesos. O sea, yo 6 meses estoy con una tasa fija del 2%. Y después paso a una tasa de mercado en una moratoria. Ojo con esto, mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado, ¿no? Porque no sabemos todavía qué es lo que puede pasar en un futuro no muy lejano con la inflación y con las tasas de interés, ¿no? Con lo cual esto amerita un análisis financiero bastante cuidadoso. Bien. ¿Ahí pasó? No, no pasa, ahí pasa.
Ahí está. Bien. Pasamos ahora a otro tema. Ahí se fue para atrás, se quedó en la facilidad de pago. Ahí está. Bien, causales de caducidad. Otro tema también donde la gran empresa se siente con un tratamiento diferencial. Ustedes ven todas las disquisiciones que hace la ley respecto a los pequeños contribuyentes, a este primer pelotón, ¿sí?, de pequeños contribuyentes con relación a las grandes empresas. Entonces nos dice, causales de caducidad, grupo MIPYME, o sea, este primer pelotón de MIPYME, asociaciones civiles, sociedades, bien, va a caducar el régimen con la falta de pago de 6 cuotas consecutivas. Bien. Ahora, para los restantes contribuyentes, o sea, las grandes empresas, solamente con 3 cuotas le caduca el plan. No paga en forma consecutiva 3 cuotas, automáticamente le caducó el plan. Invalidez del saldo de libre disponibilidad, falta de aprobación judicial de advenimientos, ¿no? O sea, si me considera la FIP inválido el saldo de libre disponibilidad para pagar, también es una causal de caducidad. Y también si yo no logro la aprobación judicial de advenimientos. Ahora, a continuación, les voy a explicar qué es lo que significa advenimiento para fallidos y concursados. Y por último, la ley hace todo un tratamiento diferencial cuando a la pyme le falta obtener el certificado MIPYME. ¿Qué hace? Le da un plazo adicional de 15 días, reformula el plan y obtiene solo los beneficios del resto de los contribuyentes y paga la primera cuota el 16 de diciembre de 2020. Ojo con esto, ¿no? Que la que obtuvo tarde el certificado fiscal no obtiene los beneficios del pequeño contribuyente de las pymes, sino que obtiene solo el beneficio de las grandes empresas. ¿Correcto? Bien, otras causales de caducidad. Sujetos alcanzados por el régimen, excepto las MIPYMES, entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias, desde la entrada de la presente ley y por 24 meses siguientes. Bien. O sea, las que se inscribieron en el presente régimen, ¿sí?, por 24 meses, ¿sí?, y que no sean pymes, ¿sí?, van a caer en esta serie de causales de caducidad. 1. Distribución de dividendos y utilidades a accionistas o socios, según el artículo 49 y 50 del impuesto a las ganancias. No pueden distribuir dividendos y utilidades a los accionistas por 24 meses. Acceso al mercado único libre de cambios para realizar pagos de beneficios netos a sociedades, empresas o cualquier otro beneficiario del exterior, un proveedor, sujetos vinculados. Servicios de asistencia técnica, cesión de derechos de patentes, licencia, etc. Intereses o retribuciones, créditos, préstamos o colocaciones. Bien. No podrá tampoco, por el término de 2 años, vender títulos valores con liquidación en moneda extranjera, lo que conocemos como contado con liqui. Y tampoco podrá transferir al exterior o comprar en el exterior activos financieros. Lo mismo respecto a socios o accionistas de la persona jurídica con al menos el 30% del capital social. O sea, esto
lo extiende a los accionistas de la sociedad. ¿Bien? Sin incluir a UTEs, asociaciones civiles y sin existencia legal, agrupamiento no societario o cualquier otro ente individual y colectivo. Bueno, acá queda de manifiesto decir, señores, si yo soy una gran empresa, ¿me metería en esta moratoria? Ni loco, ni loco. Fíjense que no puedo distribuir utilidades por 24 meses, no puedo pagar al exterior nada por 24 meses. Realmente esta ley hace una discriminación tan grande que prácticamente, si bien están contempladas las grandes empresas en la ley, de alguna manera le baja la cortina para que no ingresen con todas estas medidas, ¿verdad? Así que yo creo que los abogados constitucionalistas están escribiendo y buscando antecedentes a rolete. Bien, imposibilidad de repetición de intereses y multas pagados con anterioridad de la vigencia de la ley, esto es lógico. No se encuentran sujetas a reintegro o repetición las sumas que se hubieran ingresado en concepto de intereses resarcitorios, punitorios y multas, que se hayan ingresado con anterioridad en la puesta en vigencia de la presente ley, así como los intereses previstos en el artículo 168 de la 11.683, delitos dolosos con incumplimiento de obligaciones fiscales como acto colateral. Bien. Exclusiones del régimen. ¿Quiénes quedan excluidos de este régimen? Los declarados en quiebra respecto de los cuales no haya dispuesto la continuidad de la explotación. No obstante, puede presentarse si concluye el proceso falencial de advenimiento. ¿Qué quiere decir? Los declarados en quiebra, ¿sí?, a través del proceso de advenimiento que ahora vamos a explicar, pueden entrar en este régimen. 2. Los condenados con sentencia firme, con anterioridad a la vigencia de la ley modificatoria, con condena no cumplida. Los delitos 23.771, 24.768 son todos delitos aduaneros, delitos dolosos con conexión al incumplimiento de las obligaciones fiscales. Bien, y por último, las personas jurídicas, socios, administradores, síndicos, consejo de vigilancia y quienes ocupen cargos equivalentes y hayan sido condenados con condena no cumplida por los delitos del punto 2. Bien. Acá, sin ser abogado, les explico el concepto legal de advenimiento. El advenimiento es un acuerdo individual del deudor con todos y cada uno de los acreedores, quirografarios y privilegiados, con todos. Si no logró acuerdo con un solo acreedor, no se cumplió el principio de advenimiento. Si se cumple el principio de advenimiento, se arreglan los derechos en ese advenimiento. Y tiene efecto, hace cesar los efectos patrimoniales de la quiebra, cesan en ese momento que se logró el advenimiento y mantienen plena validez los actos del síndico. ¿Correcto? O sea que establece esta ley un nuevo concepto que no hubo en ninguna moratoria argentina anterior, que es este concepto de advenimiento, ¿no? Pese al estar yo, haber sido declarado en quiebra, si yo logro un advenimiento con todos y cada uno de mis acreedores, yo puedo hacer cesar los efectos patrimoniales de la quiebra y presentarme en este régimen de moratoria. ¿Bien?
Andate una para atrás. Ahí está. Te salté a una que, bueno, la anterior a esta es también otro engaña pichanga y este también. Bueno, si no la comento, la comento un poco. La diapositiva anterior simplemente me dice los beneficios que tienen los monotributistas anteriores. Los monotributistas, perdón, los monotributistas cumplidores. Por ejemplo, a los monotributistas cumplidores de la categoría A se les da el beneficio de tener como pago 6 cuotas del monotributo, ¿sí? Ya, ahí lo puse, Claudio, ¿eh? Ahí está. Las categorías A y B tienen el beneficio de la exención, pero ojo, solo del componente impositivo, no de toda la cuota. Sí, ahí está el cálculo. Y acá está el cálculo, ¿sí? Que se hace. Entonces, usted dice, bueno, pero fenómeno, ¿cuánto? Uy, qué bárbaro, cumplí, pagué siempre, tenía el monotributo en débito automático, no me atrasé nunca. ¿Y cuánto me dan de beneficio según esta tablita? Y la verdad es otro engaña pichanga para el pobre contribuyente cumplidor, ¿verdad? Pasamos a la otra y la verdad me río, ¿no? Fíjense, la categoría más alta, IQ, 2 cuotas del componente impositivo. Es el beneficio que tiene por ser un contribuyente cumplidor. Y tiene que ser un contribuyente cumplidor. ¿Saben desde cuándo? De enero del 2017 a la fecha. O sea, no te tuviste que atrasar nunca el monotributo y te dan 2 cuotas pagas. Yo realmente es una tomada de pelo, ¿no? Discúlpenme en que opinen, pero ustedes deben estar pensando lo mismo que yo, ¿no? Parece una tomada de pelo a los que cumplimos, ¿no? Beneficios contribuyentes cumplidores, el artículo 17.1, sujetos inscritos en el impuesto a las ganancias. Bárbaro. Entonces dice, bueno, a los tipos que tienen que pagar el impuesto a las ganancias, ¿qué le vamos a dar? Le vamos a dar el 50% del artículo 30 del impuesto a las ganancias, por un solo periodo fiscal. O sea, le permitimos deducir 61.930 pesos con 50 centavos. ¿Pero de dónde? De su declaración jurada del 2020, que va a vencer en el 2021. ¿Cuánto va a significar estos 61.930 pesos cuando tengamos que presentar la declaración jurada del 2020 allá por mediados de año del 2021? Y yo creo que muy, muy poco. ¿A quiénes no se aplica esto? Lógicamente, a quienes tengan cargos públicos, a quienes tengan relación de dependencia y a los jubilados y pensionados. Perfecto. Y por otro lado dice, aquellos contribuyentes de tercera categoría, micro y pequeñas, les permito una amortización desde la habilitación del bien, bienes muebles, 2 cuotas anuales, bienes muebles importados, 3 cuotas anuales, obras de infraestructura de vida útil reducida al 50%. ¿Sí? Les dejo tomar 2 cuotas anuales de amortización o 3 cuotas anuales, según sean bienes muebles nacionales o bienes muebles importados. Y aparte, en esta opción de amortización, son inversiones hasta el 31/12 del 2021. ¿Sí? Opción aplicable a todas las inversiones de capital. Y viene acá otro engaña pichanga. ¿Por qué? Porque no me da los 2 beneficios. Me da uno o me da otro. Entonces me dice, ambos beneficios se aplicarán a declaración jurada de servicio finalizado el 31/12 del 2020, como vimos, no dará lugar a saldos a favor, ni podrán ser trasladados a ejercicios futuros. Los beneficios fiscales no son acumulativos, sino
que debo optar por uno o por otro. Como vemos, ser cumplidor en la Argentina no sirve de mucho, por lo menos a los efectos de esta ley, ¿no? Es lamentable que sea así. Yo creo, sinceramente, que se tendría que haber dado más premios, más beneficios a los cumplidores. El artículo 15 es de forma que invita a las provincias a suscribir esta moratoria con programas similares y todo esto. La próxima dice que los derechos sobre los fondos coparticipados de la presente moratoria nos habla, se suspende por 1 año la prescripción de la acción para determinar los tributos a cargo de la AFIP para todos los contribuyentes. Ejemplo, está prescripto a la fecha declaración jurada de ganancias personas humanas, año 2013, IVA 11-2014. Bien, pasamos a la última. Es la última, ¿eh? En la última, la próxima es la despedida. Bueno, me despido de todos. Me despido de todos. Cualquier cosa que quieran pedirnos esta presentación, deben mandarnos un mail a info@iap.org.ar y con sumo gusto se la vamos a estar enviando, y cualquier consulta también la pueden hacer aquí, amén de las direcciones que puso a disposición FECOBA. Bueno, muchas gracias y espero que me hayan entendido, que me haya podido haberme podido hacer entender por todos ustedes. Ha sido un gusto. Gracias, Claudio. Gracias, Lo dejo Fabio. con Elizabeth. Elizabeth, si querés, levantamos la pantalla. Y Vanessa había escrito en el chat, yo ahora la voy a buscar para abrir el micrófono, que tenía una pregunta. Y los que vayan teniendo alguna duda, van anotando. Sí, yo Sí. allí leí una pregunta, Claudio. Bueno, Claudio me encantó, me encanta escuchar siempre a Claudio, es un genio, además me encanta el condimento que le hace a la crítica de la ley, que me parece perfecta. No podemos quedar ajenos a esto. Y bueno, una pregunta que había leído ahí era, claro, la gente siente que cuando estuvo pagando intereses y multas, ¿no es cierto? Porque hay algunos contribuyentes que tienen que pagar sí o sí porque importan o porque tienen que estar impecables para contratar con el Estado, entonces no pueden tener ni 10 centavos de deuda de intereses. Todos ellos han pagado intereses y multas. Entonces, vos, Claudio, en una de las filminas lo dijiste, ¿pueden ellos pedir la devolución de esos intereses y multas que pagaron? Porque ahora parecería que esta gente que se incluye en la moratoria no lo va a pagar y lo tiene perdonado. No, lo que vos pagaste hasta la fecha de presentación, obviamente, son intereses y multas que te van a ser disminuidos de la deuda por la que vos te vas a estar presentando en la moratoria, ¿verdad? Igualmente, todo el tema de estos de los intereses, desde la fecha, de cómo va, de cómo no va, de cómo se calcula, queda en manos de la reglamentación, ¿verdad? Que todos los contadores estamos esperando ansiosamente, porque como vimos, la ley tiene muchos baches y muchas indefiniciones que la dejan a criterio de la AFIP, que es el organismo encargado de hacer la reglamentación de esta ley, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, después otro tema que quisiera agregar, Claudio, cuando te escuchaba, era que esto del contribuyente cumplidor, que es muy importante que esté, que no estaba en anteriores moratorias, que quedó corto, y nosotros vimos el beneficio de contribuyente cumplidor en el blanqueo del año 2016, ¿no? Ahí sí fue
beneficio interesante, porque eran 3 años sin pagar bienes personales, ¿no? Entonces, el que había cumplido y no blanqueaba, porque tenía todo blanco, sentía que por lo menos por 3 años no pagaba bienes personales, y bueno, ahora tuvieron que pagar ya porque se habían terminado los 3 años. Pero ese sí era un beneficio más interesante que este a lo sumo, con toda la furia, el beneficio es de 7.500 pesos, ¿no es cierto?, por ser cumplidor. Claro. Lo que ocurre es que aquella ley incluía a las grandes empresas. Claro. Esta las incluye en el texto, pero la saca en los hechos, ¿correcto? Porque, como vimos, ¿no? Si por 24 meses vos no vas a poder pagar en dividendo, no vas a poder hacer pagos al exterior, ¿no? Y vos decís, bueno, yo no puedo entrar. De ahí lo que hablaba en un principio, y los abogados están preparando, los abogados de las grandes empresas, es plantear la inconstitucionalidad de esta ley por un trato diferenciado en cuanto a que todos somos iguales ante la ley, ¿no? Evidentemente la gran empresa está sintiendo que no es igual ante la ley frente a esta moratoria, ¿verdad? Claro. Y ahí, ahí lo veo al doctor Lamas como abogado que me asiente con la cabeza, ¿no? Pero bueno, es así, es lo que está escrito en la ley, es lo que hicieron los legisladores, ¿no? Claro. Esto, Claudio, lo vimos un poco con la devolución de las ATP, ¿no es cierto? El ATP, que es un beneficio que recibieron los empleadores, muchos lo devolvieron porque después, no los primeros, pero los siguientes ATP ponían condiciones que las empresas decían, bueno, recibo por un lado, pero no puedo hacerlo otras cosas, y bueno, entonces devolvieron los ATP. Sí. Por eso es importante el comentario que vos hiciste, Claudio, en donde hay que esperar la reglamentación para ver si todas estas cuestiones verdaderamente se aclaran, ¿no? Sí, y creo que es muy probable que podamos armar algún otro tipo de encuentro en donde cuando salga esa reglamentación tocar cuáles son los puntos modificatorios y significativos, porque hay muchos baches realmente, ¿no? Sí, seguramente, y cuando salga la reglamentación, que creo va a ser bastante extensa, vamos a tener que dar otra charla. Sí. Muchas cosas la reglamentación no va a poder ir en contra de la letra de la ley, del espíritu de la ley, de la letra de la ley, pero sí lo que va a poder hacer, como vos bien dijiste, Lidia, es nivelar todos esos baches que no están explicitados en la norma, ¿verdad? Sí, sí. Hay una pregunta ahí que pregunta Augusto, al mencionar la caducidad diferenciada por falta de pago entre unos y otros contribuyentes, ¿cuál es la diferencia con la anterior moratoria? Augusto, principalmente en la anterior moratoria las empresas grandes no podían entrar directamente, era una moratoria para pymes. Ahora, entonces había una sola caducidad, por falta de pago caía la moratoria para un mismo tipo de contribuyente. Ahora ingresan las grandes empresas, pero las ponen con muchos menos beneficios, por eso 2 tipos de caducidad diferentes. ¿Estás de acuerdo, Claudio? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Vamos a repetir la dirección de mail para que pidan el material. Todas formas, Elizabeth, lo vamos a subir al perfil de YouTube de FECOBA, donde se van cargando todas las capacitaciones, y ahí están en redes sociales, o info@fecoba.org.ar, nos piden la presentación y se las enviamos. Perfecto. Muy bien. Quería aclarar un tema que también lo fueron consultando, con respecto a autónomos. Si bien están perdonados el 100% de intereses, recuerden que la deuda de autónomos se paga a valor actual. O sea, si debo un autónomo del año, por ejemplo, no sé, 2015, lo pago al valor de autónomos de hoy, que son para un gerente, por ejemplo, 5.500 pesos. Entonces no le aplico intereses sobre ese monto, pero sí lo pago a valor actual en la moratoria. Porque si no, los pagos de autónomos llevan doble penalización por pagar tarde. Lo pago a valor actual más intereses, lo que lo hacen carísimo pagar autónomos cuando no se ha pagado antes.
Muy bien, Bueno. bueno, vamos dando la despedida. Sí, si no hay más preguntas, como siempre, queremos agradecerles a todos por participar. FECOBA está abierto para todos y en este marco seguir trabajando con la mesa tributaria que cuenta con profesionales de excelencia, así que lo dejo al secretario si quiere dejar un saludo. No, lo mismo, reiterar el agradecimiento, especialmente a los expositores, Claudio, Lidia, Juan José, y a vos, Elisa, sos de la casa, así que, bueno, Lidia también. Te agradecemos igual, y a todos, Gracias. y a todos por estar, y esperemos que haya sido útil, y continuaremos trabajando. Los instamos a seguir, porque es un tema árido, difícil, y máximo en este momento, así que es importante que estemos cerca de las pymes ayudándolas. Así que gracias y un saludo a todos. Muchísimas gracias a todos.